Bien, mis amados, me permito introducirme en el Sermón del Monte. Los capítulos donde encontramos, los libros que encontramos este sermón es en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, 6 y 7, y luego en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Estos dos, el apóstol Mateo y Lucas, ellos nos conservaron, ¿verdad? Guiados, inspirados por el Espíritu Santo, que nos quedara esta preciosa y hermosa enseñanza. Yo voy a introducirme en las bienaventuranzas que comprenden los versículos del 5 o del 1 más bien al 12. Entonces voy a hacer los primeros 6 rasgos de bienaventuranzas, o las primeras 6 bienaventuranzas. Voy a estarlas tocando 3 este domingo y 3 el otro, si el Señor lo permite. Vamos a estar abarcando esto. Es una enseñanza riquísima, vamos a disfrutarlo. En el podcast mañana sale, ya grabé esto, o el contexto, ¿verdad?, en que se fue dado este sermón que Jesús lo dio, para que ustedes puedan escucharlo. Bien, vamos a leer el pasaje, los versículos que me corresponden, para que podamos ubicarnos en la palabra del Señor, que aquí es donde nos sustentamos nosotros. Dice la Escritura, la Biblia: viendo la multitud, Jesús, ¿verdad?, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por esta oportunidad linda de bendición de estar juntos acá, cada uno de tus hijos y tus hijas en familia aquí reunidos. Te alabamos por ello, Señor. Te bendecimos por tu presencia, porque este tiempo, esta reunión no tendría sentido si tú no estás aquí, pero tú has dicho: donde hayan 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, amado Jesús, por tu presencia. Oro en este momento para que esta palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que hagas con ella lo que quieras y la hagas prosperar en cada vida y en cada corazón, para el propósito que la entregas en esta hora. Bendice cada corazón, Señor, que sea sensible a tu voz. Imprime esta palabra en cada mente y en cada corazón aquí presente, y a los que están escuchándonos y viéndonos a distancia. Que así sea, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén y amén. Este es un sermón poderoso. Pero ¿qué pasaría, digamos, o no sé si usted ha tenido la experiencia de cuando niño o cuando niña le preguntaron a usted: ¿qué quisiera cuando usted ser cuando sea grande? ¿Alguien le hicieron esa pregunta? ¿Verdad? Y algunos responden, ¿verdad? Por ejemplo, yo quería ser un policía, yo quería ser enfermera o un bombero. Otros niños un poco más soñadores: pues yo quería ser una estrella de cine, un cantante, un médico, un jugador de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cambiemos un poquito la pregunta, planteémosla de otro modo. Imaginémonos que le preguntamos a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué quiere Él que seamos? ¿Qué quiere Él que seamos cuando seamos grandes? ¿Qué respondería Jesús? Creo que Él nos daría
la siguiente respuesta. Él nos diría: quiero que seas diferente. Quiero que seas diferente. Y de eso se trata este Sermón del Monte. El Señor quiere que seamos diferentes. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, Jesús afirma esto cuando dice lo siguiente, que debemos ser diferentes en el dar a los necesitados, debemos ser diferentes en el orar, debemos ser diferentes en el ayuno, por decir algunas de las cosas. Pero todo el sermón se trata de este tema: sean diferentes, no sean como los demás, no sean del montón, sea diferente. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir a través de las bienaventuranzas. Jesús expone aquí y enseña verdades fundamentales sobre qué quiere Él que nosotros conozcamos y cómo quiere Él que nosotros crezcamos. Porque el cristiano crece, el cristiano nace de nuevo y crece en su relación con Dios, crece en su estilo de vida para Dios. No es nada extraño que cuando Jesús terminó el sermón, leemos las siguientes palabras en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Escuche esto. Al terminar su sermón dice: cuando Jesús terminó estas palabras, el sermón del monte, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas era un grupo religioso, ¿verdad? Y entonces había una diferencia entre la enseñanza de los religiosos y la enseñanza de Jesús. Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. Jesús enseñaba y sus palabras penetraban la mente y el corazón de las personas. Jesús enseñaba y las vidas eran transformadas. Empezaban a suceder cosas sobrenaturales en las multitudes, como lo vemos más adelante. En el Sermón del Monte vemos que es uno de los sermones más admirables que encontramos, y el que lo dice, el que lo pronuncia, es nada menos que el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, la palabra hecha carne. De él testificó el Padre eterno cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. A él oír. Y es importante que en nuestros púlpitos se predique a Jesús. La gente necesita escuchar de Jesús y a Jesús. Ok, y aquí en este púlpito tenemos claro esto. Queremos hablar de Jesús. Porque si hablamos de Jesús, vamos a conocer de Él. Si lo conocemos, vamos a amarlo. Y si lo amamos, lo vamos a obedecer. Y si lo obedecemos, le vamos a servir. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Jesús se ha exaltado en este lugar. Nombre, sobre todo nombre. Gloria a Dios. Ahora, podemos preguntarnos: ¿qué dijo Jesús en este sermón? ¿Qué significa este mensaje para los primeros oyentes, como aquellas multitudes que estaban escuchándolo por primera vez? Podemos preguntarlo: ¿cuál es el valor de este sermón para nosotros hoy día? Porque la palabra hay que aplicarla al momento. Bueno, empecemos. Jesús dice en el versículo 3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empecemos por la palabra que 8 veces el Señor la menciona en estos versículos. Y la palabra es bienaventurados. En hebreo esta palabra es Baruch, que significa afortunado, talentoso, feliz, ser alabado y agradecido. En el griego la palabra es Macarios. ¿Alguien se llama aquí Macario? No es de burla, es un nombre interesante. Macario, hay una película mexicana que se llama así, Macario. Yo la vi.
significa, Macario en el griego significa feliz, afortunado, agradecido, ser admirado y ensanchado. Entonces, a ver, piense usted, hermana, que ya están ahí cargando, ¿verdad? Si es un varoncito, póngale Macario, si chiquita, póngale Macaria. Ya tiene el nombre y significa todo eso. Imagínese, feliz, afortunado, agradecido, etcétera, etcétera. ¿Es un buen nombre o no? Bueno, se dice que la isla de Chipre en el principio se llamaba así, no Chipre, sino Macario, porque era una tierra fértil, una tierra que producía todo de tal forma que el pueblo que vivía allí no tenía falta de nada, todo lo tenían. Entonces un Macario es uno que está pleno, está satisfecho, está provisto de todo lo que necesita. ¿Cuántos alaban al Rey? Y Jesús dice, bienaventurados, Macarios, afortunados, felices, son dignos de ser felicitados. Y entonces nos da la estructura de cada bienaventuranza. Tenemos en cada bienaventuranza una declaración, bienaventurados, un rasgo como, vamos a ver ahora, pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, sed de justicia, etcétera, etcétera. Y tiene una promesa o una recompensa. Hay una promesa para cada una de las bienaventuranzas, los que logramos vivir ese rasgo en nuestras vidas. Ahora, todo esto es en sentido espiritual, porque vamos a ver que todo lo que el Señor enseñó le voló la jupa a todo mundo, hermano, porque va en contra de todos los sistemas de pensamiento humano, secular, los antidios. Es totalmente diferente. Entonces, este tipo de felicidad que está hablando aquí Jesús, este tipo de felicidad verdadera alcanza a cualquier persona, aunque no tenga riqueza, ni poder, ni seguridad material, ni fama, ni libertad. Se refiere a una felicidad que es interna, no externa. Yo escucho a veces gente que dice, ay, si yo tuviera, ya se refieren a una casa, un carro o una cuenta en el banco, yo sería la persona más feliz. Jesús no está hablando de eso, está hablando de una felicidad interna, de dentro del corazón. Así que no se refiere a esa felicidad que da el mundo, que se manifiesta de acuerdo a las circunstancias. Está totalmente probado que ni el dinero, ni el poder, ni los placeres de este mundo, ni las cosas materiales proporcionan verdadera felicidad. Está requete probado. Pero hay cristianos que eso no lo han entendido y todavía siguen viviendo con el concepto del pensamiento mundano. Si tengo esto, seré feliz. Si tengo lo otro, seré feliz. Y si no lo tienes, un infeliz entonces. Ahora, los primeros oyentes se debieron haber sorprendido al oír decir a Jesús, felices los pobres, felices los pobres. Es decir, no concuerda. No vienen a decir felices los que tienen mucho, felices los que viven en tal lugar, felices los que manejan un chuzo de carro, felices los que viajan. No, felices los pobres. Amados hermanos, observemos aquí lo que no significa esta frase, pobre en espíritu. Felices los pobres en espíritu, declaró Jesús. No significa o no se refiere a los bienes de este mundo. Muchos equivocadamente así lo entendieron e hicieron votos de pobreza. La pobreza tenemos que entender que no es una bendición, más bien puede ser una maldición. ¿Alguien ora aquí para ser pobre? Obviamente que no, porque no estamos hablando de esa pobreza material. Jesús está hablando de una pobreza espiritual.
Así es que eso no era lo que Jesús estaba dando a entender. Tampoco significa ser cobarde de espíritu débil en ninguna manera. Tampoco, hermanos, tenemos que entender que uno que se considera a sí mismo una persona, por ejemplo, hay un pasaje que encuentro en Números 13:33 que dicen los 12, uno de los espías, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Es decir, cuando fueron a ver, a explorar la tierra prometida, ellos se vieron como langostas. ¿Sabe usted que uno que se considera a sí mismo como una langosta generalmente hallará que los demás coinciden con su apreciación? ¿Cómo se considera usted? Porque como usted se percibe, así lo ven los demás. Pero nosotros nos percibimos como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco significa, pobre de espíritu, ser mezquino. Entonces, ¿qué significa ser pobres de espíritu? Significa sencillamente uno que es pobre en el mundo espiritual. Escuche bien esto. Es uno que no se basta a sí mismo, uno que necesita a Dios, que se da cuenta de su necesidad por lo que es humilde y contrito y en vez de orgulloso. Es uno que es indigente, no tiene nada y está en bancarrota. Ese es un pobre de espíritu. Y bienaventurado, dice el Señor, que se siente así, que se percibe así en el mundo espiritual. Yo soy un necesitado. Me trae a memoria el pasaje del fariseo y el publicano. Los dos están orando, pero quiero hacer énfasis en el publicano. Dice la Biblia, lo describe como que él estaba postrado en un lugar allá lejano en el templo y con su rostro en tierra porque no se sentía digno de volver los ojos a Dios. Y su oración fue, dice, que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. Ahí es donde seguro sacan los religiosos por mi culpa, por mi gravísima culpa. Seguro de ahí, pero ¿cuántos se golpean el pecho aquí? Ninguno. Y decía, Dios, sé propicio de mi pecador. La palabra propicio es igual por decir, Dios ten misericordia de mí, necesito de ti, estoy perdido sin ti. Usted es bienaventurado cuando se encuentra en ese punto, porque está cerca del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos sentimos muy llenos, muy satisfechos de nosotros mismos, wow, estamos en peligro. Otro que se fue y se percibió como pobre de espíritu fue Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, dice, ay de mí, dice, después de ver la santidad de Dios, tener esa revelación, esa visión de la santidad de Dios, Isaías cae y dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él pudo hacer una mirada introspectiva. Al ver la santidad de Dios se sintió miserable, miserable. ¿Sabe usted, mis amados hermanos, que los grandes y verdaderos avivamientos en la historia han sido marcados por pecadores que se humillaron en arrepentimiento, en convicción y perdón de pecados? Compartí en la mañana que tuve la oportunidad en una ocasión de estar en un avivamiento, de esos avivamientos que han habido y han marcado la historia. Esto fue en Pensacola, en Florida. Tuve esa bendición de estar allí y pude ver con mis propios ojos y sentir con mi propio corazón una experiencia extraordinaria, y era algo parecido a esto, esa pobreza espiritual. La gente estaba allí, hermano, haciendo fila desde las 6 de la mañana, a veces llegaban a la madrugada para entrar a la reunión de las 6 de la tarde, esperando. Allí, unos sentados en una silla, otros allí acostados, esperando hasta las 6 de la tarde. Cuando yo entré a ese lugar, era una atmósfera, hermanos, de la presencia de Dios impresionante, que solo lo que daban ganas era de llorar en la presencia del Señor. Había verse uno hacia adentro y decir, wow, qué poco soy,
qué poco me siento, cómo necesito a Dios en mi vida. Esa sensación, ese sentir espiritual. Y usted no podía dejar de llorar en la presencia de Dios, de recibir su bondad, recibir su misericordia, recibir su perdón. Era un quebrantamiento, hermanos, y allí se convirtieron por miles. Los pecadores caían llorando, arrepentidos. Eso marca los avivamientos. Trae ese sentir de miseria espiritual, ese sentir yo necesito a Dios desesperadamente. A esos Jesús le dice: bienaventurados son los pobres de espíritu. Necesito a Dios en mi vida desesperadamente. ¿Ha llegado usted a ese punto? Recuerdo mi conversión allá en el año 72, hace algunas lunas, tenía pelo, eso sí lo recuerdo. Y yo entré a ese lugar, a esa iglesia. Yo sé que Dios me llevó a ese lugar. Era un religioso como lo corriente. Cuando yo entré a ese lugar, yo empecé a ver la gente con una alabanza. Allí eran coros llamaban en ese tiempo, que se repetían y repetían, ¿verdad? Con una pandereta, una hermana con un güiro. Pero hermanos, yo vi a esa gente con una felicidad impresionante, alabando al Señor, y yo decía dentro de mí: qué dichosos, qué dichosos ellos. Yo quiero eso que ellos tienen, porque era un gozo que había expresado en ese lugar con cantos sumamente sencillos, nada elaborado, pero salían de un corazón redimido, de un corazón que conocían a quien los había salvado. Cuando el pastor hizo llamado a todos aquellos que queríamos arrepentirnos de nuestros pecados, yo recuerdo que yo parece que en la banca, en ese tiempo no habían sillas, le ponían un chuzo a uno en el rabo, hermano, y uno se levantaba, ¿verdad? Era algo así, no podía quedarse en la silla y pasar al altar y postrarse. Yo recuerdo que esa noche, un 19 de marzo, no lo olvido, yo derramé mi corazón allí en la presencia del Señor y yo solo le decía: Dios, perdóname. Perdona mis pecados, que la sangre de Cristo me limpie de mis pecados. Y repetí esto varias veces en quebranto y lloro. Cuando yo me levanté de allí, yo era un hombre diferente, perdonado, salvado y transformado por el poder de Cristo. A eso se refirió Jesús. Bienaventurados los pobres, los contritos, los que se humillan de corazón, porque serán perdonados. Si usted es una persona que anhela a Dios, se quebranta en la presencia de Dios, usted está muy cerca del reino de Dios. Está muy cerca del reino de Dios. Había un hombre, se llamaba Smith Wigglesworth, inglés. Había una unción tremenda en este varón. Y cuando él iba a predicar, se montaba en tren para viajar. Y cuando iba pasando por los vagones, ¿verdad?, llenos de gente, al pasar él, la gente caía postrada y le decía: usted me convence de pecado. Y la gente se cayó humillada en la presencia del Señor. Obviamente que no era él, Smith Wigglesworth, era el Espíritu, era la unción de Dios que estaba en él. Y el corazón quedaba quebrantado. ¿Cuánto necesitamos ese toque de Dios para caer en este rasgo que el Señor dijo: pobres de espíritu? Yo quiero ser pobre de espíritu hasta el día de mi muerte. Quiero ser un necesitado de Dios.
Quiero tener un corazón sensible y contrito para Dios. Quiero tener un corazón que se humille ante su presencia y entender que dependo de Él, dependo de su gracia y dependo de su misericordia. Y tengo que decir cada día: Dios, sé propicio de mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Necesito el perdón de Dios, pero para tener el perdón de Dios necesito ser pobre de espíritu. Ahora, ¿cuál es la recompensa de los pobres en espíritu? Así lo dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios es lo que Dios gobierna. Se habla del gobierno de Dios. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, está recibiendo el reino de Dios, está recibiendo el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y ese es otro tema que quizá algún día lo pueda predicar y enseñar. Hermanos, es a los pobres de espíritu que les pertenece el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted como hijo de Dios, a usted como hijo de Dios, le pertenece el reino de Dios. Diga conmigo: a mí me pertenece el reino de Dios. ¡Aleluya! Solamente resumo este punto. Si usted no tiene ninguna necesidad de Dios, es tiempo que se alarme. Usted está en peligro de perderse. Si eres pobre en espíritu, regocíjese, gócese en el Señor. Cuando usted peca y usted siente dolor por su pecado, usted es bienaventurado. ¿Está conmigo aquí? Usted es bienaventurado. Pero si usted peca y no siente nada, ni siquiera un remordimiento, hermano, por favor, la luz roja se prendió. Algo está pasando ahí adentro. ¿Están conmigo aquí? Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué pensamiento vendría a usted si yo veo una niñita llorando y le digo a esa niña: niña, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan contenta? Seguro que usted pensaría que yo soy muy malo, muy cruel. ¿Cómo es posible? Está llorando y usted dice: ¿por qué está tan contenta? Está al revés. Pues piense ahora cuando Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Va totalmente contra el sentido común. ¿De qué estaba hablando Jesús? Mis amados hermanos, Jesús está hablando aquí de una congoja, de un lamento, de un lloro, debido a su pobreza espiritual. Debido a su pobreza espiritual. Hay un pasaje en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10. Yo no sé si el 10 está ahí, pero me parece que vamos a ver aquí. Ok, aquí, 8. No está el 10 ahí. Si no, se lo voy a leer yo. El versículo 10 para los que toman nota. Escúcheme. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, dice el apóstol. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza: una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo. Y cada una tiene un resultado diferente. La tristeza según Dios, ¿a qué nos lleva? Al arrepentimiento. Y la tristeza según el mundo nos lleva a la muerte. Y a veces confundimos esto. Por ejemplo, una persona que es sorprendida en algún acto ilícito, muchas veces esa persona siente tristeza, pero su tristeza es porque lo pescaron con la mano en la masa. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres
que se sienten mal, tan tristes, acongojados por la condición en que están, pero no por el pecado que hicieron. ¿Ves la diferencia? Y en eso no hay bendición, en eso no hay transformación, en eso no hay una experiencia genuina. Y usted va a encontrar gente ahí llorando, pero ese lloro es una tristeza según el mundo y no según Dios. La verdadera tristeza que impacta a Dios es la de arrepentimiento de corazón. Y cuando hay arrepentimiento hay cambio. Cuando hay verdadero arrepentimiento hay transformación en nuestras vidas. Es que no hay tintes en esto, hermano. No hay grises en esto. Entonces, debemos entender la importancia de poder nosotros alegrarnos, de poder lamentarnos por nuestra condición espiritual. Un ejemplo de esto es el hijo pródigo. Todos conocen la historia del hijo pródigo. Él sale de su casa, ahí está lleno de bienestar, satisfecho, pero él quiere probar mundo. Esta decisión lo lleva a vivir apartado de la casa del padre. Empieza a vivir con los amigotes y vivir toda clase de placer mundano hasta que tocó fondo y fue a parar a un lugar de apacentar cerdos, al punto que deseaba comer la comida de los cerdos. Miserable. ¿Sabe usted que cuando uno se aparta de Dios, se aleja de Dios, hermanos, nunca va para arriba? Siempre va para abajo. Alejarse de Dios nunca te eleva, te baja, te hace descender a lo más bajo. El pecado es una miseria. El pecado te destruye. El pecado te hace daño. ¿Están escuchando? Cuando el hijo pródigo tocó fondo, dice la Biblia que él volvió en sí. ¿Usted sabe que el pecado acaballa? El pecado embrutece. ¿Está conmigo? Es que el hijo pródigo cambió la mamá por una yegua. Él tenía todo en la casa del padre: amor del padre, protección del padre, provisión del padre, tenía una familia, pero su decisión lo llevó a tocar fondo e ir a la miseria, pero volvió en sí. Wow, qué bruto soy. ¿Ha dicho usted eso alguna vez? Qué caballo lo que estoy haciendo. Y usted decía como meterse un par de manazos, algo así para. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Volvió en sí. Seguido, él hace una oración. Me levantaré. ¿A dónde estaba? Estaba acostado, postrado, en derrota, fracasado, sin dinero, sin amigos, sin nada. Me levantaré e iré a mi padre. Decisión correcta. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya hasta la identidad de hijo lo había perdido. Es lo que hace el pecado, hermano. El diablo da, pero da duro, hermano, si uno deja. Pero la clave está que él vuelve en sí y quebranta su corazón. Dice: estoy perdido, necesito a Dios en mi vida. Necesito volver a casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Necesito volver a casa del Padre.
Y ya sabemos el resto de la historia. Fue restaurado, fue perdonado, fue vestido con vestiduras nuevas. Recibió una nueva familia. El Padre estaba allí esperándolo. Bienaventurados los que lloran. Y la recompensa es porque ellos recibirán consolación. La palabra consolación tiene que ver con fortaleza. Dios trae una fuerza nueva a nosotros. Una fuerza de búfalo, nos dice el salmista. Fuerzas de búfalo. Nos levanta, nos pone en una roca en alto y nos da un cántico nuevo de victoria para nuestro amado Redentor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que el Señor hace con los que se lamentan de su condición espiritual, de sus pecados. El Señor no los deja allí. Si se vuelven de todo corazón, el Señor trae una nueva vida, un nuevo soplo, un nuevo aliento. Aleluya, transformando su corazón, transformando su mente, quitando su corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, sensible al Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús está hablando acá. Y por eso dice que somos bienaventurados. La recompensa de los que lloran es la consolación, es la fortaleza de Dios en sus vidas. Sí, cuando te lamentas por tus pecados, recibes el perdón divino. Cuando lloras, cuando sufres por atravesar pruebas, enfermedad, adversidad, dolor, Dios ha prometido: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El apóstol Pablo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Hay promesa de parte de Dios para los que lloran. ¿Cuántos dicen amén? Para los que se lamentan de su condición espiritual y se vuelven a Dios de todo corazón. De esto trata esta bienaventuranza. Amados hermanos, si no existiera dolor y tristeza, no habría compasión. Nos volvemos más compasivos cuando pasamos aros difíciles. Y esto nos lleva no solo a llorar por nosotros, sino por los otros que todavía no han encontrado esa consolación. Y aquí me refiero a la gente que no conoce al Señor, que no conoce de Dios. Ya nosotros estuvimos allí, ya pasamos por allí. Ahora nos toca a nosotros ir allá y traer a esa gente a los pies del Señor. Consolarlos, fortalecerlos, animarlos, hablarles de Jesús, que es la única esperanza para sus vidas. Si lo tienes, compártelo. Si tienes a Jesús, compártelo, porque hay muchos allá que lo necesitan. Tercero, bienaventurados los mansos, no los mensos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tercera bienaventuranza. ¿Qué significa manso? Según el diccionario, lo define como cualidad suave, dócil, apacible. En nuestros días a veces lo asociamos con debilidad, con flojera, falto de carácter. Por ejemplo, decimos a alguien: eso es un manso corderito, ¿verdad? Es un baboso, es lo que queremos decirle en otras palabras. Pero una persona mansa se considera que es alguien alguien con un temperamento dulce, pero de poco carácter. Sí, esa es la connotación que hay de manso. Pero ¿qué quiso decir Jesús? Jesús no dijo eso. ¿Qué es ser manso o una persona llena de mansedumbre? El comentarista William Barclay lo define tan sencillo y dice: manso significa carácter bajo control. No confundamos carácter con temperamento, porque a veces vemos uno que dice: ay, ese sí tiene carácter, pero lo que eso es un berrinchoso, un malcriado. Eso no es carácter, eso es temperamento para el tigre. Huele a pura chuleta. Pero lo que Jesús aquí está hablando es de carácter, y carácter es de lo que estamos formados. Carácter es de lo que estamos hechos. Carácter es de la madera que estamos hechos. A veces somos pura burucha, hermano, por dentro. No hay carácter.
Pero no, somos cedro, somos pochote, somos cenízaro, maderas duras, buenas. Ahora, estoy preguntando, ¿qué significa ser manso? ¿Qué quiso decir el Señor? Bueno, manso sencillamente es ser como Jesús. ¿Me está escuchando? Ser manso es ser como Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Te pareces a Jesús? ¿Tienes la mansedumbre de Jesús? Jesús, hermano, no era un debilucho de carácter. Cuando Jesús tuvo que pararse firme, se paró firme. Por ejemplo, cuando entró al templo. Y eso era una choricera ahí, hermano, terrible. Estaban profanando el santuario de Dios con venta de cachivaches. Cuando Jesús entró a ese lugar y vio que habían desvirtuado el propósito del templo, ¿qué hizo? Se enchaquetó y agarró un látigo y empezó a arriar, ¿verdad? Y a volcar las mesas. Imagínense el Señor nada más, hermano. Uy, mire, pero tan espiritual que se veía. ¡Qué bárbaro! No, hermano, Jesús se enchaquetó. Se salió, dice que se enojó. Él no estaba ahí, aleluya, te adoramos, y plá, no, sacando las gallinas y las palomas y los chanchos, pateando medio. No, tampoco así, tampoco la violencia. Pero sí manifestó, ¿verdad?, que estaba mal. ¿Se ha enojado usted por algo que usted considera que es injusto? A mí hay cosas que me sacan de mi casilla. Cuando hace injusticia, yo no puedo ver que maltrate a un niño. Eso me revuelca la vida. Y me apaño con cualquiera, yo. No soporto eso. O maltratar a un anciano, ya beneficio propio. No soporto eso. Pero Jesús está hablando aquí de que mansos es persona con carácter, con convicciones, con certezas, con valores espirituales, que usted no los negocia por nada. Esto es lo que yo creo, conforme a la Biblia, y de aquí nadie me mueve. Estas verdades, esas convicciones no se negocian, no se compran, ni se venden. ¿Cuántos bendicen al Rey? Esos son los cristianos que necesitamos hoy. Mansos en ese sentido, sí, dóciles, suaves, gentiles, pero no flojos, no de doble ánimo, sino personas que saben, como dijo el apóstol, yo sé en quién he creído. Y me paro firme en eso, nadie me mueve. Hoy tenemos mucha influencia a través de redes sociales, pensamientos que van y vienen, corrientes ideológicas que van y vienen, y veo cristianos totalmente, hermanos, desubicados, más perdidos que el cometa Halley, más perdidos que un perro en una procesión, que no saben ni lo que creen. Manso, una persona que tiene carácter bajo control. Inclusive cuando hay cosas que nos irritan, ¿verdad?, hay que saber cómo lo canalizamos. ¿Cómo lo canalizamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? Y uno sabe, hermano, si usted es espiritual, usted sabe cuando está chuleta. Sí, yo lo digo por experiencia propia. Yo a veces me pesco en cosas y digo, no, estoy carnal, qué tristeza. Estoy como un viste a pesetas. Pura chuleta, hermano. Me pesco, me falta Espíritu Santo, decía mi esposa. Dominio propio, mansedumbre. Pablo le dijo a Timoteo
que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Carácter. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hay carácter de Dios en ti. Lo vas a manifestar en tus relaciones, en tu casa, en tu trabajo, con las demás personas. Vas a manifestar el carácter de Cristo en ti. Y podemos decir como Pablo, ya no yo, mas vive Cristo en mí. De eso se trata, vivir la vida cristiana real. De eso se trata la verdadera espiritualidad. Jesús es nuestro modelo y nuestra consigna debe ser: yo quiero ser como Jesús. Quiero seguir sus pisadas. Lo demás es cuento de chinos. ¿Están conmigo aquí? Porque a veces hay cristianos que uno no sabe si van o vienen, hermano. Son tan variantes, tan volátiles. No, en estos tiempos, hermanos, no podemos vivir en dos aguas. O somos o no somos. Usted tiene que ser como el perico. El perico es verde en cualquier lugar que esté. Pero no puede ser un día anaranjado y otro día verde y otro día rosado. No. Si es verde, donde quiera que esté y en la circunstancia en que esté. En su forma de pensar, en su forma de ser. Debe ser derechito. Y pueden venir los pensamientos, las corrientes que sean, pero usted sabe, hermano, en quién ha creído, dónde está, cuál es su identidad, cuáles son sus valores, cuáles son sus convicciones, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Están conmigo aquí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe usted? Los creyentes no somos cobardes. Hello. No somos cobardes. Pertenecer al reino de Dios es para valientes. Así lo dijo Jesús. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí? Santísimo Señor. ¿Cuántos valientes hay aquí? Usted sabe para dónde va, ¿verdad? Está ubicado. Cuando sea manso de corazón, usted va a tener fe, esperanza y amor. Y me refiero, usted va a tener fe de que la voluntad de Dios es lo mejor para ti. Usted va a tener esperanza de que Dios cumplirá sus propósitos en ti. Y usted tendrá amor porque usted desea hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias personales. Eso es importante que lo entienda. A los que exhiben este carácter, Jesús los llama bienaventurados, felices, y dice, deben ser felicitados. Si usted es una persona con estos rasgos, usted debe ser felicitado. Usted es feliz. Esa es la verdadera felicidad que permanece. Así que usted nada más pese este asunto. Heredar la tierra tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con salvación, con el reino de Dios y con las promesas. A eso se refiere la heredad que habrá aquí. Heredarán la tierra. ¿Usted está seguro de la vida eterna? ¿Está seguro de su salvación? ¿Usted cree en las promesas firmemente de Dios? Usted es feliz. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Mira, amado, esta herencia que el Señor dice, heredarán la tierra. Esta herencia es algo para la vida presente y futura. Esto no es algo que vamos a tener algún día. Ya estamos disfrutando de esto. Ya estamos disfrutando. El manso reclama las promesas de Dios tanto para esta vida como para la vida del más allá. Y cierro con esto. Hay un pasaje que encontramos en el Salmo 37.
Vea usted un contraste, por favor, véalo de esa forma, con sus ojitos allí. Vea el contraste, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. ¿A cuál grupo pertenece usted? Dígalo. Dígalo con alegría. ¿Ah? A los mansos. Está el contraste claro, hermano. Yo quiero pertenecer y pertenezco al grupo de los mansos. Y ahí hay promesa de Dios. Somos de los que confiamos en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Hemos confiado nuestra vida espiritual. Hemos confiado toda nuestra confianza, salvación eterna en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Y el resto es añadidura. Todo lo demás que viene por tener a Jesús en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Póngase en pie, por favor. Quiero decirles en esta mañana, el mensaje de Jesús aquí es: sean diferentes, sed diferentes. Sed diferentes, no se hagan semejantes a ellos, dice el Señor. Si usted es un cristiano, compórtese como cristiano. Compórtese como cristiano. Que los demás puedan ver en ti y en mí algo diferente. Amén. Y los que somos diferentes conforme a la palabra, dice el Señor, es bienaventurado, es feliz. Hay que felicitarle y decirle: oye, te felicito, pobre de espíritu, te felicito, llorón, te felicito, manso, te felicito. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Jesús dijo. Alabado sea Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Así que nos alineamos a lo que el Señor dice. Yo quiero ser como Jesús. Inclinen su rostro un momento, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque somos cristianos en formación. Tú nos llamas a ser diferentes. Y nosotros hoy decidimos confiar en ti, amado Padre, que vas a cumplir y cumples tu propósito y tus promesas en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser humildes, pobres de espíritu, en el sentido que hemos visto delante de ti, Señor. Y que nos volvamos a ti con absoluta dependencia. Señor Dios, te necesito, soy un necesitado de ti, día tras día. Gracias porque tengo la promesa que tengo un lugar en tu reino, Señor. Ayúdame a tener un corazón, Señor, quebrantado, un lloro por mi propia condición y por la compasión, la situación de otros, y que yo pueda ver y ser compasivo a favor de los necesitados. Porque tú dices que los que tenemos lloramos y somos compasivos, recibiremos tu fortaleza, tu consolación. Ayúdanos a ser mansos en este sentido bíblico. Oh Dios, a ser fuertes por dentro y controlados por fuera. Señor, que seamos suaves y afables ante las situaciones adversas, ante las cosas que nos irritan, porque a los mansos tu palabra dice que nos harás salir victoriosos en ti. Quiero, Señor, bendecir a este pueblo, Padre, para que tu gracia
y tu favor sea con ellos. Oro para que nuestras vidas como pueblo, como iglesia, como hijos e hijas se conformen a tu corazón, Señor. Queremos, Jesús, ser como tú. Encárnate en nosotros y tu palabra se haga rema, se haga carne en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a ser diferentes. Dígale, Señor, ayúdame a ser diferente. Ayúdanos a ser diferentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el pueblo amén. Que así sea, para la gloria de Dios.